Seguimos en la Fuerza de la Verdad de Viva FM. Hace ya varios días se ha venido hablando de los retos que tienen departamentos como La Guajira y el Cesar en el proceso de cierre de mina. Hemos visto al presidente de Sintra Carbón, que orgullosamente es villanuevero, Jaime López, hablar en algunos medios sobre las circunstancias que estará afrontando el departamento de La Guajira con todo este proceso de cierre, con cambios, como lo dice Sandra, con cambios de gobierno, cuáles son las ventajas o los retos que tiene no solamente las empresas, no solamente los trabajadores, sino la sociedad en general frente a este tema. Y nos acompaña también otro de los miembros de Sintra Carbón, que es Waldir de la Rosa. Con ellos queremos implementar esta mesa en esta mañana, ustedes desayunando, tomándose el café, para que hablemos de la realidad, de lo que se viene para el departamento de La Guajira. Escuchábamos también el tema de la mesa que se viene instalando en el departamento de La Guajira con entidades como Confaguajira, de igual manera la Cámara de Comercio de La Guajira y miembros de la sociedad civil. A Jaime López le damos la bienvenida. Muchas gracias por atender esta invitación que sabemos ha tenido en otros medios de comunicación. Bienvenido, Jaime. Buenos días, Aliscaí, buenos días a todo el pueblo villanuevero y a toda la vasta audiencia de este importante noticiero. Gracias a ti por abrirnos los micrófonos de esta emisora, luego de un tiempo prolongado de no estar por aquí, pero siempre es un gusto estarlo. Claro que sí. Y también Waldir de la Rosa nos acompaña en el día de hoy. También gracias, ¿no?, por esta iniciativa importante. Hombre, gracias a ti, Aliscair, y a esta emisora que es nuestra, de nuestro pueblo, para que para que la comunidad conozca, digamos, la realidad, pero del parte de Sintra Carbón. Claro, que además de asumir este sindicato, que es uno de los más importantes del país, Jaime, ¿qué se encuentra el Sindicato de Trabajadores del Cerrejón en estos nuevos tiempos, ¿no?, donde han cambiado muchas leyes, donde han cambiado muchas intenciones y sobre todo con los retos del presidente que se posesiona mañana, Abelardo de la Espriella? Sí, efectivamente, el reto por efectos de la posesión del nuevo presidente, que se vislumbra con un corte distinto y una mirada distinta al tema de la transición energética, pues sin duda es un reto mayor para nosotros como trabajadores y para nosotros como representantes de los trabajadores. Tú lo dijiste muy bien en la introducción, el tema de la transición energética y más exactamente del cierre de mina que está proyectada para el 2034 por efectos de la terminación del contrato de concesión que tiene la empresa con el gobierno, y las condiciones del mercado actual y la tendencia además del consumo de carbón en el mundo, pues definitivamente es un panorama bastante preocupante, incierto, que tiene que ver no solamente con los trabajadores directos de Cerrejón, no solamente con los trabajadores tercerizados, sino también con la comunidad en general del departamento, tiene que ver con todas las poblaciones del departamento. Incluso tiene que ver también con la parte administrativa del departamento, llámese gobernación y alcaldías. Claro, en esos retos, antes de avanzar, yo quiero hacerle una pregunta que se las hace mucha gente, sobre todo cuando hay procesos políticos, se la hace a ustedes como trabajadores de Cerrejón. ¿Por qué son críticos de la empresa si se han beneficiado de la empresa en materia laboral y se han desarrollado como personas, han desarrollado a sus familias, y dicen, ¿por qué los sindicatos y por qué de alguna manera siempre son críticos de las empresas y de todas las acciones? Quiero que me lo comenten ustedes dos personal, claro, los aspectos personales. Bueno, esa percepción de que somos críticos y sobre todo en el tema del cierre de minas es una percepción totalmente errada. Sí. Partimos de algo que muchos están equivocados y porque han escuchado de otros sin analizar a profundidad la problemática. Y es que no es cierto que el sindicato quiera que empresas como Cerrejón cierre sus operaciones y se vaya. No. Obviamente nosotros como trabajadores dependemos del sustento que ganamos en Cerrejón por efectos de la fuerza laboral que vendemos a esta empresa, y nos preocupa incluso que llegue ese momento. Pero eso es una realidad que
sí o sí va a llegar por dos cosas. Primero, por lo que dije inicialmente de que el contrato con el Estado termina en el 2034. Y segundo, es que la tendencia mundial por efectos de la disminución del consumo de carbón, por el cambio de la matriz energética de muchos países que le compraban a Cerrejón, que le compraban a Drummond, está cambiando hacia energías limpias. Es decir, no va a haber o va a haber cada vez menos compradores y por ende las dos circunstancias, tanto la disminución del consumo como la finalización del contrato, hace que inevitablemente el cierre sea en esa fecha o incluso antes. Y entonces, en ese sentido, nosotros como sindicato, tratando de evitar que nos pase lo que pasó en La Jagua, cuando Prodeco de manera anticipada e imprevista cerró sus operaciones, dejó en el aire, como llamamos coloquialmente, a más de 7,000 trabajadores directos y a la comunidad misma que no estaba preparada precisamente para ese momento, no nos pase igual aquí en La Guajira. El cierre de mina debe darse con un plan de cierre y lo que hemos reclamado, lo que reclamamos, y no es que critiquemos a la empresa, es que sea un plan de cierre incluyente donde se contengan compromisos por parte de la empresa con los trabajadores, con las comunidades y desde el punto de vista ambiental, precisamente para reducir el impacto que esto va a generar en el departamento de Izcair. No podemos negar que, y es ahí donde sería contradictorio si nosotros quisiéramos que la empresa cerrara, que la empresa y lo que devengamos principalmente los trabajadores, tanto directos como tercerizados, es el principal motor de la economía del departamento. Hemos visto que cuando nos hemos obligado a declarar una huelga, el departamento se paraliza porque no está circulando los salarios de los trabajadores. Entonces, imaginémonos que ya esto sea definitivo y cómo va a quedar La Guajira si no se toman medidas desde ya para evitar que cuando llegue ese momento, precisamente el impacto sea menor. Y tú lo decías, nosotros, gracias a pertenecer y a vender nuestra fuerza laboral a la empresa Cerrejón y a través de las conquistas sindicales que hemos plasmado en la convención colectiva, hemos obtenido beneficios importantes que nos han permitido desarrollarnos a nosotros los trabajadores y al departamento de La Guajira. Gracias a las convenciones colectivas, hoy el departamento tiene un número importante de profesionales que si no existiera esa convención colectiva de su libre albedrío, es la realidad. La empresa no iba a ayudarnos en ese sentido. Y así como eso, hay muchos beneficios que se han conquistado a través de la lucha sindical y que lo hemos logrado plasmar en acuerdos con la empresa en convenciones colectivas. Incluso siempre vemos en los medios a la empresa decir todo lo benévola, entre comillas, que es con los trabajadores porque nos da esto otro, nos da esto otro, pero lo que no dice es que todo eso que hace que ella sea una empresa atractiva para que las personas quieran trabajar en ella, es producto de las luchas sindicales y que claramente por voluntad propia ella no los otorgaba, porque hay que tener claro algo, las empresas y en especial las multinacionales, cualquier peso que se pueda ahorrar, se lo ahorra. Y no olvidemos algo también importante, todo lo que ella aporta al Estado colombiano, al departamento a través de regalías, es mínimo respecto a las grandes ganancias que históricamente se ha llevado Cerrejón de La Guajira. Ganancias que no es otra cosa que llevarse la riqueza de todos nosotros los guajiros y que, en honor a la verdad, frente a lo que pagan empresas en otros países por efectos de explotación minera, es mucho menor y que, por supuesto, hace que ella obtenga mayores rentabilidades. Aquí quería preguntar algo, con todo este proceso de cierre de mina y estas conversaciones que ustedes están buscando y sobre todo garantías para que este personal no quede en el aire como sucedió en el Cesar,
es algún tipo de pensiones anticipadas. Siempre se dice, se va a la mina y quedan los huecos en La Guajira. De alguna manera restituir el medio ambiente. ¿Cuáles son las ideas que ustedes tienen como sindicato, las peticiones que harían para que en todo este proceso de cierre de mina se pueda entonces decir que la comunidad, especialmente la fuerza laboral, sale bien servida de este proceso que se adelanta? Claro que sí. Precisamente ayer a las 2 de la tarde, 3 sindicatos del sector carbón, Sintra Carbón, Sintraden, que es de Drummond, y Sintra Minergética, que es de Drummond y Prodeco, radicamos ante las empresas un pliego único marco sectorial dentro de el decreto 234 del 2026 del Ministerio de Trabajo, que ese decreto reglamenta, da unos lineamientos para la negociación multinivel, es decir, una negociación que comprenda varios sindicatos de un mismo sector con varias empresas de un mismo sector. Y justamente en ese pliego de peticiones, Aliscair, están cosas similares a las que tú acabas de señalar. Hay unas peticiones para garantizar y minimizar las consecuencias del cierre para los trabajadores, y dentro de ese sector, para los trabajadores que están cerca de la pensión, los que estamos, digamos, un poco más lejanos de ella y los que apenas están comenzando, porque son 3 situaciones distintas. Claro. Y algunos dirán, pero ¿por qué la empresa tendría que responder por eso? Primero que todo, no debemos olvidar que antes de la llegada de Cerrejón a La Guajira tenía una vocación económica distinta al extractivismo que tiene hoy. Teníamos la ganadería, la agricultura, el comercio. Hoy tenemos la posibilidad de retomar a eso y otras posibilidades como el turismo, las energías limpias, etcétera. Y lo que se pide precisamente es que haya una reconversión laboral. Esto no es nuevo, esto se da, los planes de cierre que estamos pidiendo, se da o se ha dado más bien en todos los países donde se cierra una mina. Es una especie de responsabilidad social y laboral que las empresas deben asumir, porque precisamente hoy y desde hace muchos años, tú eres testigo de eso, todo el mundo quería ser minero, incluso algunos quieren, a pesar de la situación actual y de la inminencia del cierre de minas en los próximos años. Asimismo, en el tema de las comunidades también hay unas peticiones ahí en ese pliego, y también a manera, el punto de vista ambiental, para precisamente minimizar también, porque si no se cierra ambientalmente de una manera adecuada las instalaciones de la mina, será un foco de contaminación y de enfermedades que será, traerá más bien otras consecuencias adicionales a las que ha traído la minería en la salud de los trabajadores y de las comunidades, sobre todo más cercanas al complejo. Está agendado, antes de continuar con Waldir, está agendada la visita del presidente que se posesiona mañana, Abelardo de la Espriella, al departamento de La Guajira, y uno de los temas claves que se discutirán tanto con el gobernador de La Guajira y los alcaldes es el proceso de cierre de mina, y se habla de una extensión del contrato. Como sindicato, ¿cómo ven ustedes esta posibilidad? Bueno, muchos dicen, y incluso el presidente electo y que se posesiona mañana en campaña, prometió la continuidad de la minería. Pero hay que tener claro una cosa. Se abriría el mercado de Israel, ¿no? Es lo que se ha anunciado. Pero es que el mercado de Israel, Aliscair, no es tan voluminoso como se ha pretendido mostrar. El mercado de Israel en el año 2012 tenía o compraba a Colombia, no solamente a Cerrejón, a Colombia, es decir, a Cerrejón, a Drummond, etcétera, aproximadamente 7, 8 millones de toneladas. Cuando el presidente Petro decretó que no se le vendiera más, se estaba vendiendo apenas a ese país una cantidad aproximada de 700 a 800 toneladas. Es decir, desde el 2012 hasta acá ya venía progresivamente decreciendo el consumo de carbón. Entonces, volviendo a la pregunta inicial respecto a lo que la extensión del contrato. Presidente, exacto, es importante tener claro, incluso en estos días que tuvimos una reunión con el nuevo presidente de la empresa, él decía que el futuro de Cerrejón depende de la visión de país que se tenga. Y yo le decía, eso es parcialmente cierto, porque puede tener el gobierno, este que está saliendo o el que va a entrar mañana,
la mayor voluntad de que la empresa siga. Pero si no hay compradores, es decir, si cada vez el consumo de carbón se va reduciendo como efectivamente se vaticina, porque la institución Agencia Internacional de Energía, que es un organismo de la OCDE, y puedes consultar más adelante, que analiza el comportamiento del mercado y cómo se consume la energía a nivel mundial, está proyectando que de aquí en adelante, la disminución del carbón va a ser constante y un promedio entre 3 y 5% anual, con un agravante para Colombia. Los compradores históricos de Colombia siempre fue Europa y Estados Unidos. Principalmente Europa ha cambiado en un alto porcentaje su matriz energética. Es decir, ya no consume o no genera su energía eléctrica a base de carbón totalmente. Sí, creo que Alemania es un ejemplo de eso, ¿no? Es un ejemplo de eso, totalmente de acuerdo. Y la tendencia es que los que hoy consumen carbón también vayan hacia allá, entre ellos China y la India, que el año pasado, por ejemplo, China instaló generación de energía limpia, solar, lo que equivale a 5 veces lo que consume Colombia. Y la tendencia es hacia allá, pero hay algo de más. El mercado que hay hoy es el asiático, lo que hace que el carbón colombiano pues sea más difícil que se compre por efectos del flete. Es decir, yo como país consumidor le compro el que está más cercano porque me cuesta menos traerlo que traerlo desde Colombia. Entonces, sí, si se mira el mapa, por ejemplo, enviarlo a Asia hay que pasarlo por el canal de Panamá, ¿no? Que incrementa costos. Exactamente, también incrementa los costos. Y por eso Europa, porque se utilizaba el Océano Atlántico. Exactamente, solamente. así es. Entonces son condiciones que, como te dije inicialmente, no dependen exclusivamente de la voluntad del gobierno para que la empresa se reconsiga. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Lo que hay hoy es que el contrato termina en el 2034. Pactemos unas condiciones que, como hemos dicho, minimicen el impacto, reduzcan las consecuencias de ese cierre y no se dé lo que dio en el cesar. Y si, afortunadamente para todos, la operación sigue, se logra conseguir mercados y se sigue siendo competitivo y la operación no cesa, pues no pasa nada. Eso que se acordó queda para cuando llegue el momento y nosotros seguimos trabajando normalmente. Claro que sí, Waldir quería complementar un poco y también las preguntas que le habíamos formulado, ¿no? De alguna manera. No, sí, claro, mira, es que el tema con esto es que nos estamos negando, para meternos todos en el mismo saco, a hablar de un cierre de minas. Algo que está inminente en febrero de 2034. Pero pongamos otro escenario. Digamos que no se vaya en el 2034 Cerrejón, que es la única que decide si se queda o se va, pero que se vaya en el 2050. Podemos hablar del cierre de minas, porque mira, nosotros tuvimos como Sintracarbón oportunidad de ir a Países Bajos, donde allá no se explota carbón, pero fue una transición con más o menos de 50 años. ¿Qué nos decían los compañeros allá? Mira, es que mucha gente, muchos trabajadores se negaron a hablar del cierre de minas y otros pocos sí. ¿Quiénes quedaron en mejores condiciones? Los que sí se prepararon para ese eventual cierre de minas, que es lo que quiere Sintracarbón. Que a veces irresponsablemente mucha gente habla de que nosotros como Sintracarbón queremos que se cierre de minas. No, queremos que nos preparemos a lo que venga. Y si se extiende el contrato, amén. Pero tenemos que estar preparados a lo que venga, porque esto que está sucediendo, y mira que creo que en las dos últimas asambleas de asociados de la Glencore ha ratificado que va a cerrar unas 40 minas de su propiedad y entre esas Cerrejón, por lo que estaba comentando acá el presidente. Entonces, ¿por qué nosotros como comunidad, como pueblo, como trabajador, como vecinos del departamento no tenemos que hablar del tema y prepararnos para ello? Lo que dice Waldir es totalmente cierto y no podemos hacer una especie de negación a esa realidad. Claro. Tan es así que la empresa hoy tiene una gerencia de cierre de minas. Es decir, si fuese un invento nuestro, ¿por qué la empresa misma ya tiene una dependencia que le está trabajando a ese tema? Segundo, tenemos en la convención también pactado una comisión de cierre de minas donde el sindicato interactúa con la empresa para hablar de ese tema.
no en la medida que hemos querido, eso sí es cierto, pero además de eso lo que dice Gualdier es cierto. Yo particularmente en el 2024 asistí a la Asamblea General de Accionistas de Glencore. Ahí, sin que los accionistas supieran que ya estaba ahí, porque éramos muchas personas, le informaba a la Junta de Directores, a los accionistas, que definitivamente el mundo energético estaba cambiando, que había una transición y que el carbón cada vez va más en desuso y que por cumplimiento de las obligaciones emanadas del Pacto de París en el tema de la reducción del consumo, en los próximos años tenían que cerrar la empresa Glencore solamente, que tiene muchas minas en el mundo, aproximadamente 35 minas. Entre ellas, lo dijo textualmente, Carbones del Cerrejón. Hace unos meses estuve nuevamente en esa asamblea de accionistas y cuando me dieron la participación pregunté justamente si aún seguían con la decisión de cerrar Cerrejón y si efectivamente por efectos de ese cierre se iba a tener un plan de cierre concertado con los trabajadores. En la respuesta que me dieron no negaron esa realidad, no dijeron que la decisión que habían anunciado en el 2024 la habían cambiado, lo que demuestra que definitivamente hoy sigue siendo una realidad. Y por lo tanto es necesario no hacer esa especie de negación que siempre hacemos los humanos. Sabemos que es complejo, sabemos que no es fácil aceptar que de lo que hemos vivido tantos años y queremos seguir viviendo tantos años, en el día de mañana ya no esté. Pero definitivamente esas son cosas que debemos aceptar que deben pasar. El carbón no es un mineral infinito, es finito, a pesar también de que aún hay mucho carbón por explotar, pero sí en el marco de la transición y sigue su curso la transición energética, cada vez va a haber menos compradores y por ende las empresas van a tener que ir cerrando. Eso es como cuando en un barrio hay muchas tiendas y en una de las tiendas no vende. ¿Qué hace el vendedor? Tiene que cerrar porque no es rentable su negocio. Hay algo muy importante que ustedes han venido diciendo y es el impacto. Queremos saber porque son dos alternativas, dos vías. El cierre de mina en el 2034 o la extensión del contrato hasta el año 2050. Sin embargo, el mercado se está reduciendo porque hay una transformación energética muy importante y se está viendo diariamente cómo el consumo energético va cambiando las energías limpias. El punto es, si se extiende el contrato a 2050, ¿es necesario para la empresa en el proceso de explotación seguir avanzando en territorio o solamente con lo que tiene hoy concesionado Cerrejón le es suficiente para vender hasta el año 2050? Y en el cierre de mina, y ya ahí viene la pregunta clave de esta conversación, es cuáles son los retos entonces de la sociedad guajira. Vamos por esas dos vías y las explicamos. Okay. Bueno, con respecto a la primera pregunta, con el territorio que hoy tiene la empresa concesionado, podría seguir avanzando. Incluso en los tajos que tiene hoy puede seguir avanzando. Lo que sí es que ella también siempre ha pretendido explotar en lo del Arroyo Bruno y del río Ranchería, porque debajo de ellos hay carbón, porque es que ese carbón, por estar más cerca de la superficie, le sale más barato, pero tendría unas consecuencias ambientales incalculables. Pero, para concretamente responderte, con lo que hay hoy, en el territorio que hay hoy y con los tajos que hay hoy, se podría seguir explotando. Y la segunda pregunta es, concretamente, repítemela por favor. Exactamente, ¿cuáles son los retos? Se cierra la mina, ¿cuáles son los retos? Sabemos que de pronto ustedes como empleados logran de alguna manera tener algún tipo de beneficios, reconversión laboral, pero ¿qué pasa con la sociedad guajira que también de alguna manera e indirectamente viven del proceso minero? Tú dijiste que es la pregunta más clave y la más importante y estoy plenamente de acuerdo contigo. Porque es que debemos tener claro como sociedad, como guajiros, que este no es un problema exclusiva y únicamente de los trabajadores del Cerrejón, como algunos podrían estarlo viendo. En algunas otras entrevistas, como tú lo mencionaste, he dicho que este debe ser un tema de conversación diaria en todos los niveles y en todos los escenarios posibles.
deberá y debería también ser un tema principal y permanente para los alcaldes del departamento, para la gobernación, para los consejos municipales, para la asamblea, porque lo hemos dicho y lo reiteramos, esto va a traer unas consecuencias incalculables en el departamento en todo orden, hasta desde el punto de vista del orden público, de la seguridad de la gente, porque va a traer sin duda una desestabilización en todos los niveles. Entonces, desde nuestro punto de vista, hasta ahora hemos notado en los gobernantes locales, llámese alcaldes y gobernador, concejales y diputados de todo el departamento, no quiero señalar a nadie en particular, una especie de indiferencia ante este tema, quizá por tema político, porque es claro que el gobierno de Gustavo Petro sí ha estado muy atento y con la mayor voluntad de que se haga eso. Muchos, equivocadamente, lo que afirman es que el gobierno Petro quería cerrar la empresa y precisamente es todo lo contrario. Lo que buscó es que no se repitiera lo que ocurrió en el Cesar, la empresa Prodeco, que entre otras cosas fue en el gobierno de Duque que se cerró esa mina y que no vimos ninguna acciones importantes de parte del gobierno para evitar que la empresa se fuera como si nada y que asumiera responsabilidades. Eso fue lo que pretendió este gobierno, aunque no se pudo avanzar gran cosa, pero yo creo que es el momento, nunca es tarde para que los gobernantes locales hagan lo que corresponde, se sumen a este tema, porque recordemos, la afectación va a ser en todos los municipios, porque hemos dicho y lo repetimos, los salarios y los beneficios que recibimos los trabajadores del Cerrejón son uno de los principales motores de la economía del departamento. Entonces, es un reto mayúsculo que debe involucrar a todos los actores posibles, los gobernantes locales y departamentales, los trabajadores directos y tercerizados, no podemos olvidarnos de ese número de trabajadores, a las comunidades, etcétera, porque sabemos, y Waldir lo dice, un plan de cierre en promedio dura entre 20 y 40 años implementándolo, no es fácil, se necesitan cuantiosos recursos y es necesario el concurso de la empresa, los trabajadores, las comunidades, el Estado, la cooperación internacional, etcétera, para que en lo posible se pueda hacer un plan incluyente y que minimice las consecuencias de ese cierre. ¿Qué visibilidad o qué visión mejor le da a Waldir? Bueno, mire, de todas formas, con todo eso, y creo que lo hemos conversado en forma extraoficial, detrás de micrófonos, es un problema social que se viene en el 2034. Y una de las reclamaciones que hemos hecho en todos los escenarios Sintra Carbón es porque no se ha visto el interés de las dirigencias, de los líderes del departamento a hablar del tema. Porque se avecina, si eso sucede, así como está, independiente, amén a que le renoven contrato o no, que ellos lo renoven o no, lo tenemos hasta el 2034. Es un problema social que se viene grandísimo para La Guajira, en el entendido que nosotros somos el 45% del ingreso económico del departamento. O sea, ¿qué pasa con eso? Nosotros lo hicimos en pruebas de una huelga, y esa huelga de 91 días era para defender los derechos que teníamos nosotros como trabajadores que conseguimos en una convención. Y cabe anotar la negación que tiene el trabajador, que hoy la empresa, nosotros tenemos convencionalmente un punto que se llama préstamo de vivienda, por decirte algo, una cantidad de salario, pongamos un ejemplo, 10 salarios, pero como ella lo está sumando o lo está llevando al cierre de mina, ya no te presta 10 salarios, te presta 5, ¿cierto? Entonces, si eso es correcto, para que alcance a pagarlo antes de que se vaya a Cerrejón. Entonces, si eso todo nos está mostrando hasta ahora que Cerrejón en febrero del 2034 cierra la mina o se va a Glencore, ¿por qué nosotros como líderes, por qué no el departamento, las alcaldías, los consejos, por qué no hablamos del tema? Porque tenemos que prepararnos y la gente no podemos estar ajena ni a espaldas de la realidad que estamos aquí a puerta de la esquina y estamos viendo que el tiempo está pasando bastante rápido.
Claro, es que uno noticias expertos alertan sobre los riesgos mientras el gobierno impulsa la discusión sobre el cierre de mina. Otro dice impulsa el cierre minero. En ese sentido nacional, ustedes dicen, los gobernantes parecen indiferentes. Ya yo me voy al baño, yo no tengo nada que ver, esto le toca a los que vienen, ustedes que ya están dando, hablábamos de Cámara de Comercio, por ejemplo, ya están teniendo conversaciones directas con ustedes, están ampliando las mesas, que no dependa solamente de que la sociedad civil se vea interesada por esto que va a pasar en años, los que digan, tenemos que hablar de esto, sino que ustedes, como los trabajadores, como los que conocen por dentro cómo está funcionando la situación, comiencen a convocar a la comunidad misma a decir, tenemos que hablar del tema, no podemos mirar para otro lado porque ya del tema tenemos que hablar. Claro, es que primero pues celebro que los medios de comunicación, y es cierto, y lo hemos poniendo en su agenda este tema tan importante. Y tú lo decías en uno de los artículos que efectivamente el PIB del departamento hoy está en el 40 y pico %, 42 si no estoy mal, pero hay que tener claro que hace unos años ese PIB estaba, el tema del carbón, alrededor del 51-52%, es decir, ya netamente minera La Guajira. Exacto, ya viene en reducción. ¿Qué significa eso? Que ya la empresa está poniendo en marcha su plan de cierre, porque es que el plan de cierre es progresivo. No creamos que el número de trabajadores que estemos hoy, ese mismo número de trabajadores vamos a estar en el 2034. No es así. Ya la empresa desde hace unos años está reduciendo el número de trabajadores y cada vez va a ser menor. Y es decir, que ese PIB que señalaste hoy, el año entrante podrá ser menor y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo reemplazamos ese producto interno? ¿No? Para que no se afecte a la economía. Ese es un reto que tenemos y demuestra la necesidad imperante, y por eso seguramente el director de la Cámara de Comercio también está incursionando en el tema. Es fundamental que todo el departamento, todos los actores, todos los niveles hagamos parte de esto. Y entendamos y comprendemos que es una realidad que hay hoy, que si mañana las condiciones cambian y se prorroga y se continúa con la operación, bienvenido, pero mientras esta realidad esté, hay que centrarnos en esto y desde ya buscar las formas de que consensuadamente, conjuntamente, mancomunadamente, todos los actores podamos participar en la elaboración de ese plan de cierre. Hoy no podemos permitir porque es que ya la empresa tiene un plan de cierre que presentó ante la ANLA, pero ese plan de cierre está enfocado exclusivamente en lo ambiental, en cómo va a seguir recuperando tierras deforestadas, etcétera, pero no es suficiente. No es suficiente ni en lo ambiental que presentó y no incluye el tema laboral, incluye el tema de las comunidades, que por ende le compete también, como lo hemos dicho, a los entes gubernamentales, a la Cámara de Comercio y a cualquier otro actores sociales. Incluso la academia también debe jugar un papel importante y preponderante en este tema, porque sin duda aquí se está en juego el futuro del departamento. No podemos dejar de lado esa realidad, es un tema sumamente importante y que ojalá este tema que ya está en la agenda sea cada vez más constante, más permanente. Ojalá podamos seguir viniendo aquí periódicamente para seguir hablando de ese tema, para, por un lado, concientizar a la comunidad de eso, de la importancia que representa para el departamento, y para también seguir informando de los posibles avances que podamos tener. Tenemos la esperanza de que ese pliego que radicamos ayer se logre desarrollar en una mesa de negociación con la empresa en cumplimiento, repito, del decreto 234 del 2026 del Ministerio de Trabajo, y podamos acordar con las empresas algunas de esas condiciones que son necesarias para que sea un plan de cierre incluyente y que reduzca las múltiples consecuencias que puede traer el cese de las operaciones. Exactamente, y cuando dice que de pronto no se está conversando de esto es por el tema de alternativas
a la minería que existen y sobre todo que el departamento es clave en ese sentido, ¿no? Se puede hablar de cómo habilitar puertos, de cómo habilitar la agricultura, la ganadería, obviamente el turismo, que es una fuente de ingresos muy importante en algunos países, y de pronto en eso no nos estamos preparando actualmente, ¿no? De decir, vamos a buscar otra rama de producción interna en el departamento de La Guajira que no sea la minería, y cómo fortalecemos todo eso. Bueno, de todas formas, nosotros como Sintra Carbón, eso es lo que estamos visionando, ¿sí me entiende? Incluso nosotros convencionalmente tenemos un punto que es para el trabajador, que es estudio universitario. Le estamos diciendo a la nueva generación, porque nosotros estamos pero allá en el norte de Guajira, que hay espacio y ese espacio se está perdiendo, está subutilizado. Entonces nosotros no solamente, cuando estamos hablando de la preparación, no solamente es en lo agrícola, en lo que tenemos aquí, no, sino en todo el departamento. Y en todas las áreas que se pueden ingresar en esta parte del cambio para así cuando se vaya a Cerrejón tengamos otras actividades económicas. ¿Hay la intención en ese sentido, presidente? Claro que sí, y yo creo que tú fuiste claro en expresar de que La Guajira tiene muchas alternativas, muchas potencialidades, y en ese sentido se debe trabajar. De hecho, Wilder mencionaba someramente lo que hemos hecho como sindicato, a pesar de que aún no hemos logrado concretar cosas importantes con la empresa dentro de ese plan. Hemos logrado como sindicato suscribir convenios con algunas entidades, incluso internacionales, que han financiado proyectos de reconversión laboral que es clave para el tema de la transición y del cierre. Por ejemplo, con DGB, que es un sindicato alemán, tenemos un proyecto en desarrollo muy importante. También con el SENA, a través de la CUT y el Ministerio de Trabajo, hemos logrado hacer unos convenios donde hemos capacitado a extrabajadores, esos extrabajadores que salieron despedidos sin justa causa, en el que hemos llamado F23, el 23 de febrero del 2021, que hace parte ya ese despido del cierre de mina, reducción de personal, lo que nos puede poner a pensar que eventualmente en los próximos años se podrían dar despidos masivos también. Es lo que queremos evitar, de que si se dan esos despidos sin justa causa por efectos de la reducción de personal, no salgan como salieron los compañeros, sin una preparación en otro campo laboral y sin ningún tipo de garantías. Entonces, en ese sentido, hay una serie de alternativas para desarrollar, para incluso potenciar más el departamento en unos renglones que hoy no han sido aprovechados y que están ahí y que podremos aprovechar en esta coyuntura de la transición y del cierre de minas. Claro, y nos habíamos metido el aire o la brisa, el sol y el océano. Que ¿no? somos potencia con estos calores, como dice uno. Miren sí. lo paradójico. La Guajira es un sitio donde la luz solar pega con mayor fuerza o potencia que podría y sirve para generar mayor cantidad de energía eléctrica. Es decir, tenemos alternativas, tenemos opciones, lo que hay es que materializarlas, concretarlas, acordarlas y ponerlas en marcha. Hay algo muy importante y esa es la invitación a la sociedad misma, ¿no?
había dicho el presidente de Sintracarbón, Jaime López, nuestro invitado, y de igual manera Waldir, es que ya tenemos que conversar de esto, ya tenemos que sentarnos y no mirar para otro lado, y sería importante que lo sigamos haciendo, lo hagamos con mucha frecuencia aquí en esta mesa de trabajo, e invitar a otros actores de la sociedad para ver qué de pronto qué temores o qué expectativas tienen además de lo que sería el cierre de la mina. Entonces, desde ya quiero hacerles a ustedes la invitación, pero que ustedes también transmitan la invitación a toda la sociedad que nos escucha en este momento y que nos ve también a través de nuestras redes sociales. Claro que sí, nosotros con todo el gusto siempre estaremos prestos a llegar aquí, a ampliar información, a conversar de este tema que, repito, debe ser tema de todas las esquinas, de todos los tertuliaderos, como llamamos a veces, porque es un tema que es transversal, va a afectar a toda la comunidad guajira, y estamos de acuerdo también en lo que propones de que también vengan voces que piensen diferente, y es probable que lo estén haciendo porque no tengan una información mucho más profunda, mucho más detallada, y precisamente de eso se trata, de aclarar dudas, de ampliar información para que se amplíe el espectro y tengamos elementos de juicio para tener conceptos claros sobre esta realidad. Waldir. Sí, de acuerdo, invitar a toda la sociedad porque es necesario hacer unos conversatorios sobre el tema. Tú lanzaste una expresión bastante clave que es el temor. Hay muchos temores que hay en esto, e incluso el temor está infundado por desconocimiento a veces o por la información sesgada que se da en momentos coyunturales, que es de política y todo eso. Pero sí, ya pasado todo ese tema, es bueno tocar el tema, es tocar la información, la actualidad, y qué más el sitio propicio que es la emisora para que todo no se quede la conversación en 4 o en 5 personas, sin toda la comunidad villanuevera y guajira e internacional, como decía Jorge Barón. Sí. Incluso, Aliscaer y Waldir, ojalá también los honorables concejales que nos están escuchando pudiésemos habilitar una sesión en el Consejo para precisamente llevar este tema tan importante a la administración municipal, para que de primera voz tengan la información que podamos brindarle, compartamos opiniones, porque siempre las opiniones son bienvenidas. Exactamente, suele creerse que porque no hay un impacto directo de la minería del carbón en el sur de La Guajira, pues no le podríamos prestar atención, y había dicho también una palabra muy importante, esto es transversal, ¿no? Esto va a ser un tsunami en todo el departamento de La Guajira. Totalmente, y lo dije también al inicio, es que muchos piensan, incluso cuando nos ven en las redes hablando de ese tema, es que estamos así porque nos afecta a nosotros, y otra serie de comentarios, incluso a veces hasta inapropiados, creyendo que esos que están comentando u opinando no van a ser afectados. No podemos negar que, repito, el motor económico que representa la minería depende de muchas cosas, depende del ebanista, depende del mototaxista, depende de los colegios, etcétera. Es una cadena que, al sustraerse una de las ruedas de una de los ejes giratorios, pues va a descomponer todo el sistema. Entonces, ojalá pues se cree la conciencia de que este es un tema que va a afectar a todos positiva o negativamente, y que de la participación activa de todos los actores es más factible que la afectación sea positiva y no negativa para bien de la comunidad guajira. Y hay que hablar del tema. Jaime López, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Aliscaer Junior, y a toda la audiencia. Siempre será un gusto estar aquí compartiendo cualquier información, y siempre agradecido por el espacio que nos brindas. Claro que sí, muy interesante, Waldir. De verdad, muchas gracias por esta iniciativa. A ti, Aliscaer, gracias por esta oportunidad y este lindo momento de expresarnos a nuestro pueblo sobre el tema que es importante, y ojalá todos nos metamos en el cuento del tema. Y todos a meternos en el cuento, amigos oyentes. Gracias por acompañarnos en la emisión de hoy de La Fuerza de la Verdad. Buen día para todos.